La historia ha sido una parte integral de nuestra sociedad y ha ayudado a los científicos a dar más significados a sus descubrimientos. Los hechos gráficos encontrados han hecho avanzar a los científicos en el investigar de los fenómenos del mundo. Recientemente, el histórico río Éufrates se está secando y la ciencia ha estado observando el río para conocer la causa de esta anomalía en el lecho del río que se está secando. ¿Qué descubrieron los científicos? ¿Puede este descubrimiento ser una razón para la sequía del río? Acompáñanos a explorar cómo se secó el río Éufrates. Los científicos hicieron un descubrimiento aterrador en el fondo. El río Éufrates es uno de los ríos más antiguos de nuestro mundo. Hoy en día, junto con su río gemelo, el Tigris y el Éufrates rodean su cauce alrededor de un área reconocida históricamente como Mesopotamia, o tierra entre dos ríos. Esta región ha sido conocida por ser el hogar de muchas civilizaciones antiguas, como los sumerios, babilónicos y los acadios, siendo los más reconocibles que han vivido ahí. En la actualidad, estos ríos provienen de las montañas Tauro, al sureste de Turquía, donde toneladas de nieve alpina se derriten en el río. Desde su origen, fluyen a través de las llanuras de Siria e Irak antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Los lagos también desembocan en el río y la lluvia es un factor que contribuye al desborde del río. Ahora, en la actualidad, los sistemas de los ríos Tigris y Éufrates se enfrentan a una baja productividad del agua, y el cambio climático amenaza los sistemas del agua del río y la vida de sus habitantes. Sin embargo, Turquía se erige como el principal distribuidor. Desde la historia del río, se ha utilizado para varios propósitos. Incluso hoy en día, el río Éufrates sirve de agua potable para la población bebedora local, irrigación para el desarrollo agrícola, aplicaciones industriales y recreación. Debido a la importancia de este río, los tres países ribereños llegan a un acuerdo para la adecuada utilización del río. Esto demuestra que el río es esencial para el bienestar de todos los países vecinos que el agua rodea. A medida que cada nación se desarrollaba, la sed de la población por el uso del agua aumentaba. Como resultado, la competencia por el agua se convirtió en un problema, lo que hizo que Siria y Turquía construyeran represas contra las inundaciones y sirvieran como respaldo para la sequía. Con la construcción de estos proyectos y las centrales eléctricas, aumentó aún más la demanda porque se convirtieron en importantes fuentes de agua potable. La atracción del agua se hizo más intensa por la evaporación natural que se producía cada vez que los dos ríos cruzaban áridas llanuras en Irak y Siria. También el desarrollo de represas en el río provocó la pérdida de agua exacerbada. Aunque estos países tenían objetivos similares, seguridad en el suministro de agua y saneamiento, alimentos y energía hidroeléctrica, a pesar de los objetivos similares, procesan sus planes a escala nacional, logrando los objetivos combinando recursos solo para sus propias poblaciones. Esto causó suficiente tensión en los países, pero casi resultó en agresión. La situación empeoró cuando cada estado asumió más dirección nacionalista. Como resultado, se construyeron múltiples presas a partir de mediados de la década de 1960 y 1970. Se encuentran las represas Table y Kaban en Siria y Turquía, y las represas Karakia y Haditha también se construyeron desde mediados de la década de 1960 hasta finales de la década de 1970 en Turquía e Irak. Respectivamente, la nación turca también tenía algunos proyectos de desarrollo en la región sureste, ya que cada nación estaba trabajando hacia su propio desarrollo nacional, por lo que los gobiernos de Siria e Irak comenzaron a centrarse en el progreso agrícola. Los proyectos en los que se embarcaron requerían grandes cantidades de agua, como reformas agrarias y proyectos del riego a gran escala. Junto con Turquía, también lanzó el proyecto del sudeste de Anatolia o GAP, como se conoce por sus siglas en turco. GAP se anunció en la década de 1980 para impulsar la derogación de la energía hidroeléctrica de las regiones pobres del sureste de Turquía. Este proyecto implicó la construcción de 22 represas y 19 centrales eléctricas en 9 provincias.
Las represas se construyeron para evitar inundaciones y proporcionar riego, energía hidroeléctrica y agua potable para transformar para siempre la situación económica en el sureste del país. Debido a estos hechos, Siria e Irak informaron que el gobierno turco limitó el flujo del Tigris y el Éufrates para lograr sus objetivos. Sin embargo, algunos eruditos bíblicos creen que la razón por la que hay una sequía en el antiguo río Éufrates y Tigris es por la segunda venida de Cristo. Esto se debe a que el libro del Apocalipsis en la Biblia menciona el río Éufrates. Afirmaron que el tiempo del fin está cerca, ya que está documentado en la Biblia. Según el libro del Apocalipsis, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del este. En una referencia bíblica diferente a Apocalipsis 9:14, el libro decía: soltaron a los 4 ángeles, estaban atados al gran río Éufrates. Estas fueron las palabras dichas por una voz que Juan escuchó desde los 4 cuernos de un altar de oro, que se discutió en Éxodo 27:2. Se sabe que los demonios son ángeles caídos que a menudo están atados con cadenas de tenebrosa oscuridad. La Biblia también identifica a estos ángeles atados al fondo del gran río Éufrates como seres demoníacos, y sorprendentemente en el gran río Éufrates, que supuestamente ha ayudado a estos ángeles caídos durante miles de años. Es una relación infame con el pecado humano. Para respaldar esta afirmación, está documentado que el primer asesinato supuestamente se cometió cerca del Jardín del Edén, cerca de la región del Éufrates. También se ha especulado con la posibilidad que se oigan voces extrañas debajo del río que se está secando. Esto hace que los estudiosos de la Biblia crean más en que el fenómeno que está ocurriendo con el río Éufrates es una señal de la segunda venida de Cristo. Entre estas teorías, un profesor de estudios bíblicos en el Colegio Bíblico de Shasta y en la Escuela de Posgrado de California, Tom Mayer, también presentó su perspectiva sobre la sequía del río. Afirma que la construcción de una presa en Turquía podría haber causado la sequía del río y, al mismo tiempo, haber puesto en marcha la profecía bíblica. Tom sugirió esta especulación diciendo: la construcción de una serie de presas en Turquía que culminó con la gran presa de Ataturk, una de las presas más grandes del mundo, podría estar preparando involuntariamente el camino para el cumplimiento de la profecía bíblica dentro de nuestras vidas. Continuó describiendo las posiciones del río, diciendo que el Éufrates corre al norte de Israel, y el profesor Maya sugiere: es la dirección desde donde los enemigos de Israel, excepto Egipto, podrían haber atacado. Desde su teoría parecía válida, porque el mar Mediterráneo se erige como una barrera natural al oeste de la Tierra Santa, que podría haber sido un enorme problema para los enemigos de Israel para cruzar. También el este contiene millas de desierto, por lo tanto, por lo que Maya sugirió, el norte continúa con su teoría, diciendo que la profecía con la que nos ocupa se refiere a la sexta de 7 juicios audaces registrado en el libro de Apocalipsis. Se producirá poco antes de la gloriosa segunda venida de Cristo, cuando mate al anticristo y establezca su reinado literal de 1000 años en Jerusalén. Y según el Apocalipsis, el gran río Éufrates se secará para que los reyes de Oriente puedan marchar sus ejércitos hacia Jerusalén sin obstáculos, para participar en la gran batalla final contra Jerusalén, el Armagedón. Sin embargo, algunos creen que la sequía del río Éufrates se debe a que ninguno de los proyectos construidos en el río se hizo con coordinación oficial. También se hizo sin reconocer los derechos transfronterizos, lo que hace inevitable que estos propósitos cruzados resulten en fricciones entre los estados ribereños. De hecho, hubo un momento en que una discusión entre el gobierno de Siria e Irak sobre el río Éufrates casi se convirtió en un motivo de guerra. Aunque las relaciones entre Turquía e Irak han sido consideradas como hostiles por ambas naciones, siguen colaborando cuando se trata de cooperar en un asunto sobre el río. Sin embargo, la relación entre Siria y Turquía parece seguir siendo tensa, porque ambas partes consideran sus asuntos hídricos como un asunto de seguridad nacional. A pesar de la tensión política entre estas naciones, la cooperación sigue siendo necesaria para que estas naciones ribereñas puedan gestionar eficazmente los ríos desde 1964.
Los funcionarios del agua de los tres países comenzaron a acercarse unos a otros por la necesidad. Empezaron a coordinar proyectos de desarrollo y a negociar la asistencia técnica, incluso cuando las relaciones gubernamentales no estaban en buenos términos entre 1965 y 1974. Las autoridades del agua de los tres países realizaron reuniones de comité técnico. Conjuntos se celebraron cuando fue necesario y se llevaron a cabo únicamente para abordar las necesidades de cada país y garantizar la estabilidad. Pero incluso con las señales de cooperación y coordinación establecidas por las autoridades del agua, los problemas continuaron. Esto se debe a que cada nación ribereña antepuso sus proyectos de desarrollo nacional a los acuerdos de cooperación que se hicieron las autoridades del agua de los tres países. Irak y Siria siguieron desarrollando extensos proyectos de irrigación y centrales hidroeléctricas, mientras Turquía continuaba construyendo represas. En las montañas Tauro, estos eventos por parte de las tres naciones continúan causando tensiones entre los ríos Tigris y Éufrates. Continuó de esta manera como las posiciones tensas e inmóviles. Más tarde, hizo que se suspendieran las conversaciones de cooperación y coordinación, y finalmente se disolvió el Comité Técnico Conjunto a principios de los 90. Esta negligencia ha provocado olas de calor cada vez mayores durante varios años. Y ahora la sequía está en pleno efecto este año. Los depósitos de agua a lo largo del Éufrates, como el lago Cadenza, mostraron niveles de agua significativamente bajos. Los informes del gobierno también advirtieron que los ríos Tigris y Éufrates podrían secarse por completo para 2040. ¿Qué piensas acerca de la desecación de este río? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.